Volviendo a nuestro país, Volvamos a lo nuestro, como decía vol- don Julio, ¿no? volvamos a lo nuestro, como decía don Julio Martínez. La Contraloría y su dictamen sobre la pregunta, la consulta que le hacen distintos parlamentarios respecto a diversos hechos ocurridos durante la administración de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad. Estuvo el diputado Raúl Leiva acá, que es uno de los que preguntó particularmente sobre el requerimiento de información respecto de la PDI, de funcionarios de la PDI. Para él está muy claro que es muy evidente en el fallo, en el dictamen en ese sentido, de que se ha extralimitado la ley, que la ministra ha hecho una acción inconstitucional, digamos. Bueno, aquí el abogado es Pirincho, pero yo creo que habría que hacer una distinción entre no apegarse estrictamente a tus atribuciones, que es la expresión exacta que tú le recordaste al diputado Mm. que emplea la Contraloría, y una acusación inconstitucional por incumplimiento de deberes constitucionales, pero Pirincho nos dará la opinión técnica después. Yo creo, me parece que hay una distancia, Hay un matiz, y el digamos. diputado Leiva en todo caso hizo el matiz que políticamente no sabía, como que fue muy prudente en eso, pero yo diría, y esto es una opinión política más que estrictamente jurídica, digamos, si nos va a meter en otra cuestión constitucional que nos va a consumir 4, 6, 8, 10 semanas de discusión con una ministra que ya salió del gobierno, cuando tenemos todos los problemas de los que hablamos en el primer bloque, con un instrumento tan desgastado, porque más allá del tecnicismo jurídico, el tema es que el instrumento está desgastado, a mí me parece una locura que en todo caso, para intentar ser justo y entender, es algo que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, como tanto lo dijimos tantas semanas, parecen haberle regalado a la oposición, porque claro, porque se iban a arrestar ahora, pero uno esperaría al menos de los parlamentarios del socialismo democrático, así como hubo parlamentarios de Renovación Nacional que no votaron y que terminaron, digamos, haciendo fracasar la acusación, que no alimentaran esto porque no tiene ningún sentido políticamente con una ministra que ya salió del cargo, que no se apegó a sus atribuciones, que además tenía una mala gestión, estamos todos de acuerdo en eso, desde el presidente para abajo, digamos, enfrascar en una cuestión constitucional, yo creo que no tiene ningún destino. Ahora, dicho eso, tú lo mencionaste al pasar en la mañana, lo peor que podría ser el presidente Kass, por supuesto, es intentar nombrarla en algún cargo público, porque eso obviamente encendería toda la alerta, digamos. Claro. Entonces, yo digo, vamos a los temas que preocupan a los chilenos y no sigamos desgastando el sistema político en cuestiones que no ayudan en nada a los grandes problemas que tenemos. Jorge Navarrete. Sí, nunca interrumpa a tu adversario cuando se está equivocando, decía Napoleón, no se le atribuye a él esa frase y probablemente a esta altura, digan lo que digan, la derecha debe evaluar como un gran fracaso y una gran tontera el intento de haber acusado constitucionalmente al exministro Grau, más allá de la legitimidad o no de las causales. Y me parece que los argumentos que dio la oposición para defender a Grau eh, hacen que sea completamente afiebrado el ahora 2 semanas después, o una semana después, Sí, intentar 3 días después. un esfuerzo similar. Que en el caso de que prosperara la presentación de una acusación constitucional, todos sabemos que engrosaría la larga lista de los fracasos en esta materia. Dicho eso, me tomo de una segunda cosa que plantea Daniel. Mucho se especuló respecto del poco tiempo que estuvo la ministra Steiner, y por razones bastante obvias, y que ella habría advertido cuando el presidente la quiso nombrar en este cargo, que ella tenía una trayectoria en la fiscalía, que tenía un cargo que iba a seguir desempeñando por mucho tiempo 6 años le quedaban. y que por lo tanto esto era como con una suerte de seguro, ¿no? Y esa suerte de seguro suponía que en el hipotético caso que ella no siguiera siendo ministra, que no fue tan hipotético, fue bastante corto, se le concediera o se le diera alguna salida que permitiera reponer este perjuicio. Este dictamen de Contraloría echa por tierra Cualquier posibilidad, algo así. cualquier posibilidad de que Steiner cumpla cualquier función pública de cualquier naturaleza en este gobierno, porque Que son múltiples, aquí, fuera de Chile, en una cualquiera, embajada, porque cualquier cosa. más allá de una bofetada, eso sería una provocación completamente O sea, absurda para empezar tenés que esperar 3 meses, por digamos, parte del gobierno. desde la salida de Stanley. Claro. Ahora, el tema de fondo, que lo discutimos aquí largamente entre los tres, a mí siempre me pareció extraordinariamente grave. Es decir, una subdirectora despedida de su cargo con una larga trayectoria en un tema especialmente complejo como los de inteligencia, vinculado al tema de crimen organizado, que había sido ratificada hace muy poco por su jefe directo, por su director,
y que termina afuera con un director de investigaciones, como lo dije aquí claramente y lo repito, literalmente mintiéndole a la Cámara de Diputados, diciendo que esto había sido una decisión de él. Esto viene a confirmar que eso no fue una decisión de él, y que fue sugerido, fue empujado, fue ordenado desde el Ministerio de Seguridad Pública. Y traigo a colación además otro episodio que puede parecer menor, pero que nos hace recordar que hay que tener cuidado en las cosas que uno dice justamente por las consecuencias. En ese momento, cuando se interrogó al presidente de la República por esto, el presidente de la República no solo dijo que estaba en conocimiento, sino que había avalado esta decisión. Y por lo tanto, si uno quisiera hilar sumamente fino, si es que efectivamente la ministra Steiner excedió sus atribuciones, como lo dice la Contraloría, la excedió con conocimiento y con la anuencia del presidente que la respaldó cuando efectivamente apareció esta polémica. Ahora, ha pasado mucha agua bajo el río, nadie probablemente va a recuperar esto, pero me parece que es un buen antecedente para efectos de la toma de decisiones en un área extraordinariamente difícil, con una institucionalidad muy alicaída, como la que tenemos en algunas materias, para lo que viene por delante. No, un mogollón de problemas, Daniel. No, muchos problemas. Para retomar esto que dice Pirincho al final, yo conocí al presidente hace muchos años cuando era diputado y era un joven estudiante y militante. Y ya de diputado el presidente tenía una característica, ¿no? Que es que cuando delegaba, apoyaba. Y él respalda, es un director técnico, por decirlo así, que respalda a su gente. Por tanto, yo veo en eso que dijo en la entrevista del Archi, fue una pregunta que le hiciste tú, Iván, de hecho, no sé si que recuerdo bien. Yo veo simplemente, mientras estén jugando, cuentan con mi respaldo y yo la responsabilidad política la asumo entera, y es su manera de darle confianza a la gente que trabaja con él, y él ha sido siempre así. Entonces yo no lo sobreleería, aunque efectivamente y sin ninguna duda, visto hoy día esa afirmación constituye un error, porque en el fondo el error lo reconoció él cuando cambia el gabinete tan tempranamente, fue la elección de la ministra. Ese es el origen, digamos. Ese es todo el problema, ¿no? Que no funcionó y que le tocó un tema sensible, y que hoy día, en fin, se imagina si la ministra hubiera sido ministra cuando sale este informe. Así que tenemos un escándalo, de proporciones totales, mayor, digamos, ¿no? Sí, no, hoy día tenéis una ministra renunciando, digamos. Exactamente. Sí, tal cual. El gobierno ni en on ni en off supo explicar nunca cuál era la relevancia que tenía la información que la ministra estaba pidiéndole a la PDI y que provocó toda esta cadena de acontecimientos. Nunca. A mí alguien que conoce estos circuitos, digamos, me dijo que como los fiscales son completamente autónomos, los fiscales regionales, ella tenía un hábito, una práctica de decir, bueno, yo trabajo, tomo mis decisiones, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Ese era un poco el espíritu con el que venía por su trabajo la fiscalía. Y de hecho lo había hecho como fiscal, le había preguntado al director de la PDI. Sin entender que en política las reglas son un poco distintas, pero el hecho que esto haya sido a pocas horas de haber sido nombrada revela, por decirlo así, lo difícil que le fue el cambio de esquema, digamos, y el cambio de trabajo. Sí, el orden de las por decirlo de manera bien elegante. Sin duda, sin duda. Yo sé que tú tienes otras palabras en tu cabeza, Pirincho. Pero no es necesario. Exacto. Reunión, ya están en la moneda los dirigentes principales de los partidos oficialistas. Hay un lío, o sea, tanto que el presidente los cita a una reunión hoy día en la moneda. Aquí esto es como con Dorito, exijo una explicación, porque la verdad es que uno que mira la realidad política de manera más interesada, hay cosas que francamente no entiende. Y voy a tratar de hacerlo no desprovisto, porque uno no puede estar desprovisto, pero un poquitito con distancia. El presidente de la República gana una elección con una evidente mayoría y donde representa una cierta facción de la derecha que reemplaza y supera y apabulla, diría uno, a la derecha tradicional que había monopolizado buena parte de las decisiones públicas los últimos 25 años, llegando la candidata de esa derecha quinta en la elección. El presidente hace ver de manera explícita e implícita que la razón por la cual él gana la elección básicamente se debe a que ese proyecto político, el de esta nueva derecha, cala e interpreta mejor a los ciudadanos. Nombra su gabinete a su entera libertad, incluso ninguneando, diría yo, a una buena parte de esa derecha tradicional. Y en general mirando con desdén a los cuadros políticos. Y termina
gobernando con esa derecha que en principio él había superado, y sus aliados naturales, como es el caso de los libertarios, terminan en la oposición. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está haciendo el presidente gobernando con una derecha, teniendo a la derecha más cercana a él en la oposición, y ahora intentando hacer una suerte de coalición política con la derecha más cercana que se declara fuera del gobierno y tratando de arrear a la derecha más lejana con la que está gobernando? Yo francamente no lo entiendo. Daniel Mansuy pasa a explicarlo. Claro, me mira a mí Pirincho como si yo pudiera explicar. Si uno hace el símil con la primera etapa del gobierno de Boric, el gobierno de Gabriel Boric en su primera etapa tenía en la moneda a los ministros Siches, Jackson y Vallejo. Claro. Y era, por tanto, el núcleo de Apruebo Dignidad, más Isquiasiches, digamos, que había cumplido un papel en la segunda parte, en la campaña de la segunda vuelta, recuerdan todo eso, ¿no? Y era la teoría de los anillos, en fin, todo eso que sabemos. Sin embargo, hoy día en la moneda tenemos a Claudio Alvarado, a José García Rominot y a Max Pavés como vocero subrogante. O sea, es de Chile Vamos, ¿no? Es completamente Chile Vamos. Y por tanto, la pregunta de por qué el gobierno tiene estas dudas existenciales, o por qué los diputados republicanos, como bien recordaba Hernán Larraín ayer, dicen esto que a lo que aludía Pirincho, que nuestros aliados naturales son los nacionales libertarios, pero estamos gobernando con estos otros. Yo creo que hay un problema de definiciones básicas, políticas, de tomar decisiones y pagar los costos y llevarse las ventajas, digamos, obviamente cuando uno toma una decisión que el gobierno todavía no es capaz de tomar. Porque si esto no es algo parecido a un gobierno de coalición, pero al que nadie quiere decirle coalición, tener a Alvarado, García Rominot y Max Pavés allá adentro y no querer hacer una coalición, la verdad es que yo no sé qué operación política o qué horizonte político tiene esto. Yo entiendo que el gobierno no quiere perder la conexión con sus electores, pero tampoco quiere perder la conexión con la rabia. Y esto yo creo que es el motivo de fondo, ¿no? Y el desafío para el gobierno es transformar esa rabia en una energía política operativa, porque si no se está cometiendo un suicidio, es un disparo en los pies. Y por eso yo creo, aunque parece que nadie está muy de acuerdo con esto en el gobierno, que lo mejor que puede hacer el gobierno es avanzar hacia una coalición, porque el tiempo en política es muy rápido, la elección municipal no es mañana, pero es en 1 año y medio más, ya se va a estar empezando a conversar esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿van a querer ir, va a estar el gobierno apoyando todos sus partidos en una lista única? ¿O van a haber candidatos a alcaldes separados y va a haber pugna entre esos partidos, lo que va a producir, digamos? Y esa es una pregunta política que mientras antes tú la trates, más confianza va a generar y más posibilidades va a tener. Pero yo los veo a todos profitando, no sé si es que profitando la palabra, pero como en una situación como de espera, como si esto no fuera importante, como si el gobierno no se jugara todos los próximos 12 meses, ¿no? Porque después entramos en ciclo electoral. A mí me deja un poco pasmado y yo siento, lo he dicho varias veces, digamos, que al presidente le falta ejercer un liderazgo mucho más fuerte, porque me parece que el problema aquí está con la bancada republicana, y el Partido Republicano se había caracterizado por algo, era por su carácter monolítico y por el hecho que tenía un líder incontestado como pocos partidos lo tenían. Y la única persona que puede ejercer liderazgo sobre ese partido es sin duda quien lo fundó y su líder natural, que es José Antonio Kast. Ahora, el presidente de ese partido, en una entrevista que se publicó esta mañana en Exante, Muy dice, extraña entrevista del senador Esquella. curiosa, ¿no? Porque es rara, dada, o sea, así la veo yo. No responde a su temperamento ni a las cosas que había dicho antes. Como que es otra señal muy extraña. Hay que recordar que el Partido Republicano fue fundado como símil a la vieja UDI, donde había un liderazgo incontestado, que era el de Jaime Guzmán, donde había una disciplina férrea para abajo. Yo creo que a José Antonio Kast se le olvida que el presidente en Chile es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Yo creo que le acomoda mucho la posición de jefe de Estado, la posición de jefe de gobierno como quiere complicar a veces más, y la jefe de coalición como que no la quiere conocer. Como que no existiera. Como que no existiera. Y el presidente en Chile tiene esas 3 funciones, le guste o no le guste. Y los presidentes que han querido abandonar alguna de ellas, y aquí pongo otro ejemplo, que es el de Michelle Bachelet, 2 sobre todo, terminan muy mal. Terminan muy mal porque no son capaces de ordenar a sus propias huestes. ¿Pirincho? Sí, ahora estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que pastelero tus pasteles. Lo que quiero significar es que yo creo que el presidente de la República, como todos los que hemos tenido, tiene cualidades y virtudes. Y tiene también defectos y hierros. Y si hay algo que yo no veo en el actual presidente, es la capacidad, pero ni siquiera la preocupación por efectivamente ejercer un liderazgo en la coalición. El liderazgo que en general ha desarrollado José Antonio Kast es un liderazgo que está
muy puesto en sus intuiciones y en las intuiciones que él tiene respecto a la conexión con los ciudadanos. Y por eso el gobierno de emergencia fue un acierto desde el punto de vista electoral. Y por eso al presidente le gusta tanto moverse por el país, conversar con la gente, pero al presidente no le gusta mucho la conversación política. Lo latea. Esto recuerda a Bachelet. Lo aburre. Y probablemente la considera poco necesaria. Y en este caso yo creo que aunque quisiera revertir eso, hoy día no tiene el liderazgo al interior de su propia gente para efectivamente llevar una empresa de esta naturaleza. Y por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Es la segunda fila, y ahí está lo de Esquella hoy día en Exante, y ahí está Kaiser, el libertario, es decir, la verdadera posibilidad de generar una coalición política en la derecha, parecida a una suerte de concertación 2.0, esta vez no depende del, entre comillas, líder natural o líder institucional que es el presidente de la República. Depende de 4 caciques, lo digo con no en el sentido despectivo, que son los que efectivamente controlan pequeñas porciones de la derecha y que son los únicos llamados a ponerse de acuerdo. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que las diferencias entre ellos, muchas veces políticas y otras de carácter personal, hacen difícil llevar adelante una conversación de esta naturaleza. Entonces, el hecho de estar en el gobierno esconde un poquitito esta discusión. Pero lo que le está ocurriendo a la derecha es lo mismo que le ocurrió a la izquierda hace 4 o 5 años atrás. Una facción nueva que se intenta comer a la anterior, con mayor o menor éxito, que las circunstancias de la vida los lleva a ser gobierno y que el hecho de ser gobierno posterga un poco esa disputa, o a lo menos la pone en stand-by. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Si la única diferencia con la izquierda, que es muy anómalo en este caso con la derecha, es que una parte importante de esa derecha no solo no está en el gobierno, se declara de oposición o está fuera de la administración. ¿Se declaran de oposición los nacional libertarios o se declaran que están fuera del gobierno? Tienen esta cosa como es un poco más ambiguo, diría yo, ¿no? un poquito más ambiguo. Sí, no sí, están en la sí. oposición Claro, propiamente tal, claro. pero sí, un poco más Claro, ambiguo. pero están fuera. Colaboración ¿no? Sí, sí. crítica, ni siquiera da para colaboración crítica, un poco menos que eso. Sí. Es menos que eso. Y otros partidos que se declaran explícitamente de oposición, como el caso del PG, tienen a una de sus líderes, a Pamela Giles, sindicando a Matei, a Chalpen y a la presidenta del Senado como los verdaderos opositores. Entonces hay un enredo aquí. Oye, yo diría que está bien, el presidente no le gusta esto, no parece ser con lo que vivirá y quizás no son sus cualidades. Lo único que yo constato es que su gobierno para tener éxito lo necesita y por tanto tiene que generar las condiciones para que eso ocurra. Si no es él, serán otros. Pero si es que no ocurre algo así como la consolidación de algo así como una coalición o algo así como un acuerdo político con un horizonte un poco más vasto, su gobierno va a tropezar una y otra vez Pero ahí con tengo- este problema político. Ahí tengo una duda. Porque Daniel. cuando hoy día tú lees el cuerpo C en el Mercurio y hay gente del gobierno, del oficialismo que dice no es problema porque legislativamente no hemos entendido bien, y uno dice, bueno, pero si acaban el día martes de rechazar una acusación constitucional presentada por los republicanos, o sea, en la misma semana me dicen, no, si en el Parlamento no entendemos perfecto. Yo me pierdo ahí. Ya, pero eso era una Derecho. soberana lecera. Pero mira, tengo una duda. Tengo una duda solamente para efectos. ¿Es estrictamente necesario una coalición de derecha para efectos de gobernar relativamente bien? ¿O más bien una coalición de derecha es muy importante en las perspectivas electorales y en la prolongación de este Lo que esfuerzo? pasa es que el presidente Kass dijo, midan este gobierno por nuestra capacidad de entregar la banda al que Bueno, sector. Y él vinculó ambas cosas. que esa es y una por tanto, es que- hacer el buen gobierno supone que lo puedes proyectar. De acuerdo. Si no, ¿para qué hace un buen gobierno? Pero eso es una segunda gran lecera. Porque cuando uno en general mira América Latina, salvo dos excepciones, en los últimos 20 años, Muy exigente. en los últimos 20 años, ningún gobierno se ha sucedido con el mismo color político. Y por lo tanto, ¿cuál es la condición de éxito, KPI dirían los consultores, de este gobierno? No es necesariamente entregárselo a una coalición de derecha, sino que es llevar adelante
un cambio profundo que genere un punto de inflexión que altere el estado de cosas que tanto ha criticado esa coalición. Es decir, de verdad este gobierno, y en eso se equivoca Kast, debería medírsele por su capacidad de haber aprobado un conjunto de cosas que permitieron llevar adelante su programa. Entonces la pregunta es, si no tienen coalición, pero logran ponerse de acuerdo para votar favorablemente lo fundamental, la pega está hecha. ¿Por qué habían de preocuparse, sobre todo en el periodo más largo, donde no vamos a tener elección, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos 10 años, de estar poniendo la cabeza en los próximos 4 años y no más bien en lo que hay que hacer ahora? Solo agregar, porque sé que estamos en el tiempo, solo agrego que el discurso de Kast del candidato fue tan anti-Boric y anti-izquierda y tan antinómico que por eso mismo, para sus propias bases, sería un gran fracaso que volviera a alguna izquierda de algún tipo en 3 años más. Pero yo entiendo que una discusión abierta y entiendo que un estándar alto. Pero si tú te quieres proyectar políticamente, que es lo propio de la actividad política, es no solo aprobar esas leyes, sino que darle una presión en el tiempo, me parece que la coalición o algo parecido a ella es una condición necesaria. Pero tendremos oportunidad de seguir conversando Así este tema. Tiene sentido. Otra cosa es que sea difícil. Rapidísimo, recomendaciones. Está en el Masui. Oye, ¿se acuerdan de la película La Caída de los últimos días de Hitler? Hay un libro que se llama Los últimos 100 días de Hitler, Crónica del Apocalipsis, de un gran historiador francés que se llama John López, que cuenta como un diario, día por día, los últimos 100 días de lo que hace, con quien habla, qué come Hitler todos esos días, y cómo se va hundiendo. Está contado de modo completamente positivista en el sentido de que es una crónica de hechos, ¿no? Pero te va metiendo poco a poco en el búnker de Berlín y uno empieza a escuchar, digamos, cuando empiezan a sonar las bombas rusas finalmente. Así que, publicado en Espasa, un gran libro, Jan López, Los últimos 100 días de Hitler, Crónica del Apocalipsis. Recomendación de Daniel Masui, Pirincho. Muy breve. A diferencia entre Juan Quique Mujica, yo no soy un degustador culinario muy especial, pero digo en un blog... ¿Te gusta comer? Sí, me gusta más tomar que comer. Pero di con un Instagram que me gusta mucho, es muy entretenido y se llama Pan y Circo CL. Donde hay una crítica a distintos restaurantes, locales, que diría yo que lo más interesante es que además de una crítica gastronómica, a la comida, a la bebida, al servicio, le lleva algo como de un componente sociológico, medio político, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero es interesante como en el tipo de locales, en la estética, en las cosas que se sirven, en cómo se sirve, se advierten algunas relaciones de carácter cultural, político, social, que no sé si dan para decir que era un buen o mal restaurante, pero que son interesantes. Pan y Circo CL. Pan y Circo CL en Instagram. Periodismo independiente sobre comida. No cobramos ni aceptamos invitaciones de restaurantes. Buena. Bien hecho, ahora tener el Masui. Gracias por el programa de hoy. Buenos días. Un abrazo.